Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, bienvenidos a Papá Lector, mi nombre es Luis Ibarra, administro este espacio de fomento a la lectura para toda la familia y hoy tengo la grata compañía de Juan Gedovius, es autor e ilustrador mexicano, porque vamos a platicar sobre su más reciente trabajo con Penguin Random House, que es la ilustración de este bello libro de Lewis Carroll, La Casa del Snark. Juan, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por dedicarnos este ratito. Al contrario, gracias a ti, por la invitación, por el espacio. Y bueno, pues un abrazo desde acá con gel antibacterial y todo, ¿no? Un abrazo allá en casa, así nos estén oyendo tras los parlantes, tras la pantalla, tras los auriculares. Saludos a toda tu audiencia. Excelente. Y bueno, estoy muy emocionado porque yo ya conocía el trabajo de Juan Gedovius, pero qué verdadera belleza la que nos regala en La Casa del Snark de Lewis Carroll. Y bueno, para quien no conozca a Juan Gedovius, para quien no conozca de su trabajo, vamos a hablar un poquitito de él. Vamos a decir que Juan Gedovius tiene una formación autodidacta, ha dedicado la mayor parte de su trabajo a la ilustración de libros para niños y jóvenes, ha difundido su obra en libros de texto, revistas, carteles, portadas discográficas, folletos, manuales, museografías, escenografías murales y reproducciones a gran escala. Y ha participado en numerosas exposiciones dentro y fuera del país. De hecho, corríjame si estoy equivocado. Hace poquito le tocó viajar al Medio Oriente, ¿cierto? A una invitación por ahí. Exactamente, a tierras árabes, a Emiratos Árabes, estuvimos por allá, pues dando cuenta de que México tiene mucho que decir en tierras que aparentemente son tan lejanas y tan ajenas. Alejanos. Fue un placer y un orgullo estar allá representando a México en la feria de Sharjah de la lectura, justamente. Sí, sí, de hecho vimos por ahí la noticia y la verdad es que qué orgullo, ¿no? Que el trabajo de mexicanos llegue hasta esas latitudes. Y bueno, como les comentaba, vamos a platicar sobre este librito, La Casa del Snark, de Lewis Carroll, con ilustraciones de Juan Gedovius. Está editado por Penguin Random House bajo su sello Alfaguara. Está en pastadura. Y bueno, se trata de un poema, ¿no, Juan? Si nos ayuda a platicarnos un poquitito qué es la Casa del Snark, qué vamos a encontrar ahí. Tengo entendido que es un poema, digo, ya lo leí, pero para quien no Ajá. conozca la Casa del Snark de Lewis Carroll. A ver, es bien importante de entrada ubicar a Lewis Carroll. Lewis Carroll es el autor de Alicia en el País de las Maravillas, de Alicia a través del espejo, y bueno, de la Casa del Snark, que no es que sea una tercera entrega de la misma obra como sí lo es a través del espejo, pero tiene vasos comunicantes. A través del espejo tiene un poema que es muy famoso por ser un poema, o el poema más famoso, eh, disparatado, si lo quieres llamar, lleno Sí, de sinsentidos aparentemente, y por eso se hizo muy famoso ese poema. Estamos hablando del Jabberwock, que luego muchos lo identifican como el Jabberwocky, ¿no? Pero sí, es el por la reina Jabberwock, del es corazón. el personaje que hace referencia a Lewis Carroll en este poema, y ese habita justamente en Alicia a través del espejo. Y curiosamente, todo esto de la casa del Snark sucede digamos, se va de excursión de un viaje imposible, de una tripulación improbable para hallar una criatura inconcebible, básicamente. Pues es un completo disparate, Disparate. ¿no? Pero a donde sea que hayan llegado, isla, península, jungla, este lugar mítico, fantástico, detrás de quizás del arco iris y de más allá de donde cualquier humano haya podido poner un pie. Bueno, parece ser que es el mismo lugar donde habita el Jabberwock. Parece ser que es justamente donde justamente es quien da más pie a todo esto. En Alicia en el País de las Maravillas no tanto, pero en Alicia a través del espejo hay
par de personajes que aparecen aquí como el Bandersnatch, por ejemplo, que es Sí. un personaje que va rapidísimo y que aparte es mencionado muy brevemente en el texto, en el de Alicia. Entonces es muy curioso cómo se van hilvanando estas historias sin ser necesariamente una tercera entrega. Entonces, desde el principio esta era la historia que más se me antojaba hacer, definitivamente, cuando me metía a esta cuestión de hacer clásicos. Bueno, por supuesto que Alicia, pero antes que Alicia, se me antojaba hacer La Casa del Snark. ¿Por qué? Porque es un texto muy poco conocido. Todos conocemos a Alicia, o cuando menos tenemos la referencia, aunque no lo hayamos leído. Aunque sea La por de- las películas. Claro, pero es muy curioso porque muchas de las películas en realidad no hablan del texto tal cual, son emanadas como del mismo mito que nos genera Alicia, ¿no? No es el texto per se, incluso muchas de nuestras grandes referencias como niños son las películas de Disney y es curioso porque primera imagen se abre telón y aparece Alicia en el País de las Maravillas de Disney y dice, basado abajo en Sí, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del del espejo. espejo. O sea, muchas veces ubicamos a estos personajes como de la misma novela o del mismo texto por esa película y resulta que tanto Tweedledum, Tweedledum, La Morsa y el Carpintero pertenecen a través del espejo y no justamente a El País de las Maravillas. Son cosas muy divertidas porque en realidad ahí lo dice, en ningún momento hubo un engaño, dice, basado en, y bueno, es una ensalada de esas primeras dos, esas dos novelas que finalmente pues un poco nos dieron, de ahí abrevamos para el mismo mito de Alicia. Entonces, bueno, se me ocurrió hacer, por eso quería hacer La Casa del Snark, pero justamente como tiene vasos comunicantes con estas dos, pues no son precuelas, pero sí anteriores, digamos, pues había que hacer Alicia a través del espejo para tener ese referente, pero no sirve de nada hacer a través del espejo si no tienes Alicia, En el ¿no? País de las En el País Maravillas. de las Sí. Maravillas. Entonces, pues hice las otras dos, ¿no? En una edición anterior, que es un libro doble, y bueno, llegó el momento de hacer justamente el Snark. ¿Y cómo se da esa oportunidad? ¿Cómo se da la oportunidad de ilustrar en primera instancia a Alicia con Alicia a través del espejo y ahora la casa del Snark? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Fue Juan Gedovius tocando puerta pidiendo ilustrar estos libros y publicarlos o fue la editorial? ¿Cómo se dio el proceso en ese caso? Fue Juan Gedovius neceando acerca de lo que quería, ¿no? Muy bien, muy Definitivamente bien. hay una cosa muy curiosa que en Penguin Random House, bajo el sello de Alfaguara, he estado haciendo clásicos. Generalmente yo no hacía clásicos y bueno, hicimos una línea editorial de clásicos con una colección en toda forma, emanada de un texto que iba a ser un texto único, que fue El Principito. Lo sacamos, le fue muy bien, dijeron, bueno, pues hagamos una colección Lo y que esa colección, sigue. bueno, ha dado pues varios frutos y seguimos en eso. Entonces, en realidad, definitivamente Penguin Random House, a través del sello de Alfaguara, es la casa editorial donde yo produzco clásicos, básicamente. Entonces, sí, es por supuesto que hay una complicidad, por supuesto, Entre ambas de partes. muchas partes, porque pareciera que esto es una cosa que se arma desde una sola cabeza, pero no, para nada, esto todo suma. Entonces aquí hay editores, editoras, diseñadores, diseñadoras, hasta los que empacan los libros, pues, y los Sí, cargan, claro. todo suma, que de repente nos es muy ingrato, porque de repente pareciera que ahí está el libro completo y hay muchas manos metidas en ese potaje, y bueno, siempre está muy, muy, se quedan atrás.
muchos Sí, nombres se quedan atrás las y bueno, bambalinas. definitivamente este es bueno, es producto de muchos esfuerzos, de muchas cabezas, de mucha gente que intervinimos, especialmente, por supuesto, la editorial, mi editora. Entonces, vaya, todo suma, pero ¿qué comienza con eso? Pues una necedad propia, ganas de complicarme la existencia. Creo que esa es una cuestión que tenemos mucho los seres humanos, tenemos esa capacidad de complicarnos siempre la existencia, por ejemplo, sin saber si la tierra se va a acabar en algún momento y es plana y te vas a caer de un borde, aún así tomas un barco e intentas buscar una isla que nadie ha encontrado, etcétera. Ahora queremos irnos a otros planetas, aunque no hay oxígeno, en fin, entonces siempre estamos como buscando complicarnos la existencia y yo no soy la excepción. Me encanta, aparte creo que soy una persona de retos, entonces cuando se me acaban los retos, me siento como, digo, nunca se me han acabado los retos, siempre hay retos, pero uno puede por ilusión pensar que ya se acabó, que no hay más, ¿no? Sí, que no hay Lo más cual allá. siempre es falso. Siempre hay que hacer, siempre hay que inventar. Es como algún inventor que de repente, o alguien que quiere, que aspira a ser inventor, y se levanta un día y decir, bueno, ¿qué voy a hacer si ya todo está inventado? Pues justamente de eso va todas estas personas que queremos crear cosas, que queremos, no sé si innovar, pero cuando menos poner un granito de arena en lo que sea, a lo mejor un escalón, no lo sé, pero sí conformar algo que eventualmente se convierte en otro paso a algo, cuando menos no dejar de intentar, ojalá y se Sí, logre, pero agrega un ese es diferenciador, ¿no? exactamente. Entonces, no se cansa el pincel, no, no se cansan las ideas, no, y no termino un libro cuando ya estoy encima de otro con ganas de ver qué sigue. Y, y bueno, este es justamente producto de eso mismo, de las necesidades, de los gustos, de las ganas. Y bueno, en este caso, pues traer a cuento literalmente un texto que es muy poco conocido. Muy poco, muy Entonces, poco. creo que ahí es lo que más me interesaba. Cuando hice Alicia, por ejemplo, en el País de las Maravillas está muy vista, está muy bien ilustrada, está muy bien luego llevada a distintas plataformas, cine, internet, fiestas de disfraces incluso, ¿no? Sí, Un poco de todo. Entonces, de repente es como el reto se convierte en cómo haces una nueva versión sin sacrificar, o más bien eh, siendo alternativo, pero siempre tomando en cuenta y homenajeando la obra. todas las palabras que están en la obra, porque no se trata de faltarle el respeto a todas estas personas que pusieron sin querer y sin saberlo, 150 años después, sus manos a servicio de un loco como uno pues que retoma estas ideas y las quiere hacer una interlocución con otras, de otras formas, de otras maneras, quizás, ¿no? No, y me encanta porque en todo esto que nos comparte Juan Gedovius, ha ido respondiendo como mis preguntas o aquello que yo quería platicar con Juan Gedovius, porque precisamente comparto en que resulta retador, ¿no? Darle otra cara a algo ya tan visto y tan conocido, ¿no? Vaya, obviamente Juan Gedovius le imprime su propio sello, ¿no? Su propio estilo, pero existe el riesgo, ¿no? Y el reto de que al final de cuentas la gente va a hacer comparaciones, ¿no? Inevitablemente, yo mismo lo hago, o sea, yo mismo al empiezo a bocetar algo y digo, "Ay, se parece a", porque aparte también uno está hecho de sus influencias y de Sí, repente estas exacto. mismas influencias son las que eventualmente te hacen escoger uno u otro texto.
para, para, para generar. Entonces, sí, se vuelve una lucha incluso hasta con uno mismo. Sí, pero me parece interesante, o sea, me parece enriquecedor, porque me parece que a final de cuentas, la verdad es que este es el único libro que he tenido oportunidad de leer y de tener en mis manos de esta serie de libros de clásicos de Penguin Random House, pero evidentemente es diferente. Entonces, si de por sí el texto es disparatado, entonces me parece que las ilustraciones de Juan G. Dobius vienen a amalgamar perfectamente con ese disparate del texto, ¿no? Con las ilustraciones. Y me encanta que al final de cuentas al Snark no nos lo muestras pleno en el libro, entonces sigue quedando gran parte en la imaginación de cada lector. Eso me encantó. De hecho, bueno, aquí hay un par de trucos y una confesión que tengo que hacer, porque tengo entendido que desde la factura original del texto, hace 150 años casi, justamente de la casa del Snark, se le pidió al ilustrador por orden explícita de Lewis Carroll, que por favor no pusiera al Snark, porque quería que eso quedara justamente en la cabeza de cualquier lector. Y entonces, bueno, desafortunadamente ahorita no me puede, digo, espero que no me pueda reclamar de alguna manera, ojalá que no, no pienso ni en ningún momento quise omitir nada ni saltármelo para nada, pero de hecho no es tan tramposo porque al final justamente y como bien lo dices, no aparece completo el bicho por un lado y por otro lado los mismos tripulantes de este viaje nunca lo ven, No, aunque siempre los está acechando. Pero, y no hay las definiciones de este personaje dentro del libro nunca son explícitas. Es no como se claras, no. levanta temprano, pero desayuna hasta el día siguiente. Ese tipo de cosas. Es bueno para encender el fuego. Le gustan las cabinas de baño. O sea, son como nunca dice es viscoso y tiene tentáculos y tiene ojos, ¿no? Habla de puros disparates de alguna manera, ¿no? Ahora, esto también es un arma de doble filo, porque el disparate, según yo, tiene sus normas también. Entonces, un disparate que solo suena disparate no cumple con ser lo que promete como lectura, creo yo. El Es que disparate termina para siendo que confuso, ¿no? Termina siendo muy confuso, entonces, y sin no, sentido, sí, creo que sí, sin claro. sentido. Entonces, creo que hasta el disparate más disparatado debe de tener pues una especie de gramática de la fantasía, una directriz para hacer las cosas que uno considera absolutamente locochonas o justamente disparata. El disparate como disparate no es necesariamente creo yo, el camino. Entonces, por ejemplo, me di a la tarea también de traducirlo directo del inglés. ¿Por qué? Porque como bien habías dicho, como bien dijiste, es un poema y está Sí, rimado, pero los ingleses riman muy diferente que nosotros, muy diferente. Entonces, también siendo una cuestión rimada, nunca una traducción obviamente tal cual así no literal. brinda ni la cuestión bella de la rima como tal, ¿no? La musicalidad que te da el rimar, el tener objetos precisos, etcétera. Como, bueno, el mismo significado va cambiando. Entonces, pues me aventé la locura de decir, bueno, pues si lo vamos a hacer, hagámoslo pues todo completo, cualquier queja, pues sí, yo soy el responsable. Así Completo. contra eso, completo. Empecé a hacer esta traducción y de repente a mitad de todo me empezó a salir naturalmente en octosílabos. Entonces luego me tuve que regresar todo completito para hacerlo en octosílabos, lo cual fue sumamente complicado, pero es un reto muy interesante, muy bonito.
Y creo que era la única manera que yo tenía, al menos, y que en la editorial vislumbrábamos, de darle ese sentido disparatado, poético y a la vez de aventura, que sea absolutamente comprensible también dentro del disparate que plantea Carroll. Sí, es que la verdad es que es bastante divertido, o sea, estamos ante un disparate, un poema disparatado, pero bastante humorístico, ¿no? Porque desde la descripción y la presentación en ilustraciones de cada uno de los personajes, la verdad es que ya desde ahí estás divertido con la lectura de La Casa del Snark. Y entonces, a mí me surge otra pregunta, porque comentabas que recientemente a raíz de este proyecto es que empezaste a ilustrar clásicos. Y mi pregunta es, ¿cuál es la parte que más te gusta ilustrar clásicos? Porque de alguna manera conocí un par de trabajos tuyos, pero bueno, de textos pues muy recientes, ¿no? Clásicos, como comentaba, este es el primero, sabía de los demás, pero este es el primero al que tengo acceso. Pero de ilustrar clásicos, a diferencia de ilustrar textos contemporáneos, textos actuales, ¿qué es lo que más te gusta de los clásicos en este caso? Mira, mi paso por los clásicos fue un mero accidente, un accidente bueno, por supuesto. Yo siempre pensé que hacer un texto clásico, llevar un texto clásico era como propio de todas aquellas personas que ya no tienen nada que ofrecer, entonces abrevan de los clásicos que todo el mundo ya abrevó y que recuentan y recuentan y recuentan, y yo estaba en error, pero no lo sabía. Yo, por un lado, tengo mi trabajo como autor, ¿no? Que puede ser Sí, texto, ilustración sola, eh, ilustro a otros textos, tengo coautorías, pero nunca me había metido en realidad en textos clásicos, justo por eso. Y luego me di cuenta con el experimento del primer clásico que se hizo, pues que o no estaban contadas como debían de ser contadas, o simple y sencillamente me estaba perdiendo de una experiencia muy interesante. Y creo que fue un poco de ambas, porque en realidad justamente eh, vamos enterándonos de a poquito de textos que no hemos leído a través de los mitos o de las leyendas o de las películas que de ya las están muy lejanas del texto originario. Entonces, es bonito contar, tomar estas historias que tienen un lugar un lugar geográfico, me refiero, y un lugar temporal en su factura, que es muy rico. Es decir, ¿qué pasaba hace 150 años? ¿Qué hacía de este texto lo que es? ¿Por qué 150 años pues nos sigue haciendo cosquillas en la cabeza? Creo que esa es, creo que la magia, eso, por eso les llaman clásicos, sí, perduran y claro, perduran y perduran. no Muchos tiene de los, vigencia. sí, muchos de los que estén ahorita escribiéndose llegarán a ser clásicos, pero todavía no lo sabemos y no nos va a tocar saberlo. Entonces, bueno, esto que ya sabemos que ha perdurado el tiempo, es muy bonito intentar, cuando menos hacer el ejercicio de ver por qué llevan tanto tiempo ahí, por qué son referencia universal de lo que hay que leer, según quién, no sé, pues, ¿no? O sea, siempre eso se vuelve muy relativo, pero sí, pues intentar ver que pues, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué tiene que ofrecer? Y es echar un vistazo también, se vuelven máquinas del tiempo, porque también te hablan de profesiones que no existen, de entornos que no existen, pero existieron. Entonces también te pone a hacer como muchas preguntas y si tienes la suficiente curiosidad, te lleva a sorpresas muy interesantes, como saber que a lo mejor en el condado de Cheshire, donde nació Lewis Carroll, parece ser, dicen los que cuentan, que existía un queso en forma de gato que se comía como de adelante, de afuera hacia adentro, como si fuera una especie de queso Oaxaca, de quesillo, ¿no? Y que al final quedaba la sonrisa. Entonces, de repente, son cosas que, empiezan a caer veintes de ciertas cosas, entender que
que en efecto los sombrereros no es que estén locos, porque aparte no estaban locos ni en el libro, pero sí había un oficio de generar sombreros a los sombrereros que en infortunio usaban el Pegamento. mercurio Mm, para hacer, no sé exactamente en qué punto, pero usaban mercurio para hacer los sombreros y eventualmente, bueno, el mercurio es absolutamente venenoso, sí, terminaban envenenados por mercurio y eventualmente, no sé si locos, pero sí con ciertas actitudes que a lo mejor en cierto contexto pudieran parecer, locos. pues no sé si locos, pero suficientemente raros como para que vivieran todos juntos en un suburbio, por ejemplo, en Sí. un mismo lugar. Entonces, uno empieza a hilvanar este tipo de cosas y empieza a buscar ciertas significancias y se lleva unas sorpresas muy interesantes como esa, justamente. Sí, y me encanta porque efectivamente termina siendo un viaje al pasado, ¿no? El adentrarte a un clásico. Ahora, tu trabajo es a final de cuentas ilustrado. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de clásicos cuyas ilustraciones y demás, pues perfectamente van para el público infantil, ¿no? De hecho, me parece es el público objetivo en este caso, ¿o No no? sé. Esa es como que la duda, esa es como que la pregunta. ¿Para quién es Alicia en el País de ¿Para las quién es? Maravillas? A ver, aquí hay una trampa también, porque estamos muy mal acostumbrados a que las ilustraciones tienen que ser para niños, porque los Exacto. adultos pasando no sé qué estatura, o quizás cuando Queda recién empiezas a pagar impuestos o ese tipo de cosas, entonces solo te tienes que preocupar por cosas muy serias y entonces ya no cabe en tu acervo nada que tenga que ver con la fantasía ni con esas bobadas. A mí me parece un eco ancestral que ya tenemos que desecharlo un poco, ¿no? Porque aparte ninguna, eh, no hay absolutamente nada que me valide eso, ni siquiera en esta cuestión de decir, bueno, es que los libros para niños tienen pocas palabras y entonces, no sé, hasta en ese argumento, pues entonces no leeríamos libros que tengan haikus, por ejemplo. En fin, yo creo que hay un montón de razones por las que ya no me gusta, o bueno, nunca me ha gustado, pero cada vez menos, la idea de llamar los libros para niños y infantiles. jóvenes, porque aparte también habría pues que definir qué es un niño, en qué momento dejas de ser el futuro y te conviertes en el presente, a qué edad, a qué peso, a qué estatura, y eso es siempre un poco horrible. Y por otro lado es como decir, no, yo ya no me meto a esto porque ya no me corresponde por edad. Y eso cada vez me parece un poco más absurdo. No, y Creo que son, coincido sí, totalmente con esa parte. y creo que eso eventualmente se ha ido cayendo de a poco, en muchos lados nos ha tocado incluso meternos a la boca mucho más de lo que podemos masticar, porque el mundo cambia todos los días, hay que aprender cosas nuevas, hay que sobrellevar cosas nuevas. Ahora nos toca un mundo muy extraño, lleno de un montón de cosas pues, que no pensábamos que íbamos a vivir quizás, ¿no? Quizás toda esta realidad extraña que llevamos 2 años y cachito, viviendo, que no solo nos trajo, pues malestares y tristezas, sino nuevas maneras de hacer las cosas, y son de esas cosas que me hubiera encantado leerlas en un libro de historia. Así como decir, Sí, uy, cuando pasó esto. Bueno, nos tocó también. Y entonces eso nos ha dado un montón de cosas para reflexionar, para pensar, para redireccionar, para reaprender, para reinventar. Y creo que estamos llamados sobre todo eso, a seguir generando cosas, porque las necesitamos. Creo que como sociedad, eh, en general, como humanidad, algo que siempre nos ha eh, caracterizado, no solo que somos muy curiosos y que por alguna extraña razón podemos saber qué hay dentro de un hoyo negro o detrás del sol sin haber estado allá. Somos muy curiosos y todo va, este, somos capaces de sueños fantásticos también. Y eso siempre
es gracias a que tenemos mucha inventividad, muchas ganas de ir más allá, de dejar una huella, de, pues sí, de seguir generando cosas que valgan la pena seguir, ¿no? Adelante y seguir intentando llevar o generar sonrisas y nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de hacer, de pintar, de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces creo que estamos todos llamados a hacer como algo de eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que bella manera, pues, de compartirlo y de plasmarlo en palabras. Mucho de mi comentario iba en sentido de que por ahí hay una vertiente que indica, precisamente, yo soy un defensor de que los libros no tienen edad, de que los libros no tienen un género, que los libros no tienen un sexo, porque para gustos los colores, ¿no? Y no nos podemos comparar unos a otros, hay una diversidad inmensa ya afuera de mentes y de pensamientos y de maneras y de edades y de madurez y demás. Entonces, esta corriente que luego anda por ahí diciendo que los clásicos no son para los niños, ¿no? Porque Estoy hay toda una absolutamente de vertiente. acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, los clásicos nunca fueron para niños, fueron creados sin pensar en los niños. Eran muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, cuentos como los de los hermanos Grimm, son terribles, todos, son terribles. Y si alguien ha leído o se ha echado un clavado, por ejemplo, a Barba Azul, es terrible. Sí, Y ahí pero son quizás todas estas cosas que sucedieron en un momento donde justamente los adultos, llámese como quiera, a partir de lo que sea, pues tenían que dedicarse a cosas mucho más importantes en la vida. Nada de imaginar, nada de fantasear. Y curiosamente creo que las fantasías son lo que nos ha pues, dejado a flote como, como civilización. Justamente el imaginar qué hay detrás del sol, qué hay detrás de la luna, qué hay más allá de una molécula. Entonces, en fin, creo que en efecto no estuvieron escritas para específicamente para un público, pero yo no estoy seguro que la escritura en general, eso es muy debatible, pero a título personal me parece que uno no escribe específicamente para alguien. para allá iba. O sea, Ujú. como escritor o como ilustrador, eres una especie de traductor en palabras o traductor en imágenes Imágenes, de cosas que siente uno que tiene que contar, que tiene que compartir. decir, que te inspiró, que de repente un día definitivamente tenías que contar lo que sucedía cuando sentías a la lluvia, por ejemplo. Entonces son cosas que siempre hemos hecho, ¿no? Desde la pintura rupestre, esta necesidad de poner evidencia de lo que estaba sucediendo de una u otra forma, así sea la visión sesgada de un personaje en específico que a lo mejor no era más relevante que eso, pero te está dando pequeñas pistas de lo que sucedía en una cabeza, más allá de cualquier juicio de si era inteligente, malo, sectario, tenía ideas muy raras o sus ideales políticos, pues todos son palabras que se quedan de una u otra manera, como a manera de dibujos, a manera de poemas, a manera de sonetos, a manera difusión incluso de ciencia, porque también pasa eso, como que la literatura pareciera que es lo único que se lee. Y, Sí, y estoy en total desacuerdo, porque muchas cosas se leen. Entonces, de repente, eh, pues sí, se vuelve un universo mucho más grande, mucho más interesante que el solo para quién estás. Creo que en el momento, es decir, me han preguntado que dónde está la llave del éxito, qué se tiene. Yo no lo sé, o sea, pero sí creo que la del fracaso comienza con tratar de quedar bien con todos, no se porque puede. entonces empiezas a sesgarte, empiezas a hacer, no todo es para todos, se vale que no te guste un texto, se vale que no estés de acuerdo con las ideas, se vale que estés de acuerdo con otras, pero eso
dependerá de los ojos que miran. Entonces, ¿por qué no dejarle a esos ojos que miran, pues la oportunidad de escoger por su propia mano, por sus propios ojos, por su propia interpretación, qué le gusta y qué no? ¿Por qué nos tienen que decir qué es lo que nos tiene que gustar y o sea, no entiendo cuál es el mecanismo? Entonces, definitivamente es algo que, por eso no estoy tan seguro. Sí, estoy de acuerdo, los clásicos no están originalmente planeados para niños, pero no sé qué tanta literatura solo salió posiblemente el gran total o un gran porcentaje de los que ahora llamamos clásicos o de los que llamamos, que han digamos, trascendido generaciones y décadas, a veces mucho más, no tenían más que expresar en un sentido originario lo que sentían, ¿no? Eran escapes, eran maneras de dejar, eran bitácoras, eran simple y sencillamente ganas. Entonces, pues, qué bueno que esté ahí. No todos los libros son buenos, tampoco. Tampoco, sí, tampoco. Entonces, pero sí somos muy distintos todos y se vale que seamos bien distintos, pues, ¿por qué no? Que cada quien decida qué quiere leer y Sí. qué quiere, porque ni es cierto que leer te hace una mejor persona, ni que, no, o sea, también depende de lo que leas y lo que hagas y pues te da opciones, Y ¿no? lo que Las haya tomas después o de las los dejas. libros, de cada quien, claro que sí. Y bueno, Exactamente. para quien se estaba preocupando porque no habíamos mostrado las ilustraciones, pues ahí está un ejemplo de lo que vamos a encontrar en la casa del Snark, ilustraciones de Juan Gedovius, muy pintorescos cada uno de los personajes, por ahí en el poema como tal vienen las descripciones de ellos, entonces pues ahí está, un vistazo a lo que vamos a encontrar a nivel ilustración en la casa del Snark de Lewis Carroll, ilustrado por Juan Gedovius, traducido también, ya nos confirmó, por Juan Gedovius, y editado por Penguin Random House bajo su sello Alfaguara. Y pues ahí está, hay que conseguir la casa del Snark, hay que conseguir Alicia, hay que conseguir A través del espejo, si les gustan los clásicos, si les gustan los libros ilustrados, si siguen el trabajo de Juan Gedovius, si son fan de él, que por supuesto que tiene una base por ahí ya grande de fans de su trabajo, entonces búsquenlos, están en Pastor, la verdad es que están preciosos, a mí los libros me encantaron, y pues ahí está la recomendación, un poema muy divertido, muy disparatado, con mucho humor, y pues un bello trabajo en ilustración de parte de Juan Gedovius en esta belleza del libro. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos regalado este ratito. La verdad es que podríamos seguirnos y seguirnos, entonces ahí a ver si luego tenemos otra oportunidad de platicar un poquito más. ¿Habrá oportunidad? Por supuesto que sí. Mientras sí, de verdad, échense un clavado, está bien divertido. No es que yo lo haya hecho, de verdad está bien No, padre. no, no. Y está donde quieran encontrarlo. Ahí está en la librería de prestigio que más les acomode. Ahí está. Y si no son mucho del libro físico, también está en ebook y está en audiolibro. Entonces, no tienen pretexto ya. Sí, sin pretexto, pero si quieren mi recomendación, en físico, Nada como en disfruten la físico. experiencia de tener el libro en las manos, pasta dura, ya les dije, disfruten las ilustraciones, la verdad es que es una belleza de edición, una belleza de trabajo, entonces búsquenlo, consíganlo y luego nos platican qué les pareció. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Juan una vez más, muchas gracias a Penguin Random Gracias a House por ti. haber hecho posible esta plática y bueno, lo prometido es deuda, luego tendremos otra oportunidad de seguir platicando. Muchas gracias Seguro que Juan, sí. hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima.